Buenos días, soy la doctora Talia Peña, residente de segundo año de psiquiatría. Me va a coordinar el día de hoy el doctor Hiram Ortega, quien es médico adscrito de la Clínica de Trastornos del Afecto. Hoy vamos a discutir el artículo llamado Toward the Definition of a Bipolar Prodrome, Dimensional Predictors of Bipolar Spectrum Disorders in At-Risk Youths. Los temas que vamos a tratar van a ser dentro del contenido van a ser antecedentes históricos del trastorno bipolar, algunas generalidades, diagnóstico, costos de la enfermedad, sintomatología de trastorno bipolar en niños y adolescentes, antecedentes de estudios con descendientes de población con trastorno bipolar y finalmente vamos a empezar con el artículo. Cuanto a antecedentes históricos, este trastorno ya había sido descrito desde hace muchos siglos, ¿sí? Podemos decir que uno de los primeros, cuando se empezó a describir, fue en el año 150 después de Cristo. Uno de los primeros que empezaron a hablar acerca de este trastorno fue Sorenos de Éfedrus, quien discutió que este trastorno tenía distintas variaciones entre los estados de ánimo, entre manía y la melancolía. En esa misma época, Areteo de Capadocia señaló que algunas personas podrían tener cambios en su estado de ánimo, podían estar alternando entre ellos y creyó la posibilidad de que estos eventos podían estar relacionados de alguna manera. Más adelante, a través de la historia del año 300 a 500 después de Cristo, en las personas que llegaban a padecer el trastorno bipolar, pues eran consideradas personas que tenían mala sangre y que incluso llegaban a ser consideradas que estaban poseídas por los demonios o tenían posesión demoníaca. En 1583, el autor chino Gao Liang, en su obra 8 tratados sobre el arte de vivir, fue el primero que hizo la primera distinción por escrito del trastorno bipolar como una enfermedad mental, y él decía que hay una conexión entre el estado de ánimo depresivo y la manía. En 1686, Bonnet-Tofil vincula la melancolía con la manía y la llamó a esta condición maníacos melancólicos. Más adelante, en el siglo XIX, Pinel definió la manía como un trastorno de una o más facultades del entendimiento con emociones alegres o tristes, extravagantes o furiosas, y en ciertos casos había una nula alteración del pensamiento, pero siempre había que la persona se comportaba o realizaba actos de furor. Este personaje también reconoció que había dos variantes, formas delirantes y formas no delirantes. Más adelante, a mitad de este siglo, en el siglo XIX, Falret lo denominó locura circular y Beilanger como doble locura. A principios del siglo XX, el psiquiatra Emil Kraepelin lo describió como maníaco depresivo y él empezó a meter que esta enfermedad tenía componentes factores ambientales y genéticos, y había periodos de cambios de humor, periodos con periodos de buen funcionamiento entre estas dos fases. Ahora vamos a hablar sobre algunas generalidades. Actualmente, ¿qué es el trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es un trastorno afectivo que va a estar caracterizado por la presencia recurrente de episodios de manía, de hipomanía, y que entre estos puede haber o no episodios depresivos previos o posteriores. Entre estos episodios de cambios de estado de ánimo se va a caracterizar de que va a haber periodos de eutimia o en los cuales pues, el paciente va a estar con una buena funcionalidad. Sin embargo, esta enfermedad, este trastorno es importante ya que causa variaciones extremas en el estado de ánimo y la energía de la persona, lo cual va a llegar a afectar su funcionalidad, no importa a cuál de los dos extremos se vaya. La prevalencia de este trastorno a nivel mundial es alrededor de un 0.6 a un 2.4% dentro de la población mundial, y en niños y adolescentes tiene una prevalencia del 1.2%.
Es importante mencionar la heredabilidad de este trastorno, que llega a ir desde un 56 hasta un 93%. Y bueno, esto es importante ya que esto nos indica que que la mayor factor de riesgo para presentarlo tiene que ver con cuestiones o factores genéticos. Dependiendo si un familiar de primer grado, ya sea un padre o la madre o incluso ambos, pues las probabilidades de presentar el trastorno van a ser mayores, siendo de un padre de un 5 a un 15% y de ambos padres hasta un 30%. En cuanto al diagnóstico, y de acuerdo al Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, desde que fue descrito por primera vez, ha sufrido varios cambios. En el DSM-1 de 1952 se le llamó a esta enfermedad como reacción maníaco-depresiva. Posteriormente, en 1968, en el DSM-2, se empezó a denominar como enfermedad maníaco-depresiva y se muestra por primera vez aquí como una enfermedad con base médica. Más adelante, en 1980, con el surgimiento del DSM-3, ya se le denominó finalmente trastorno bipolar y se hace diferencia entre la enfermedad que van a presentar los adultos y los niños. En el DSM-4, en 1992, hay diferencias entre los tipos de trastorno bipolar. Y finalmente, en el DSM-5, que salió en el 2014, va a haber una separación entre trastornos depresivos y trastorno bipolar junto con trastornos relacionados. Para fines de este estudio se tomaron en cuenta el DSM-4, por lo que pusimos aquí los criterios diagnósticos de manía acorde al DSM-4, así como los criterios diagnósticos depresivos acorde al DSM-4. En cuanto a los costos del trastorno bipolar, bueno, es una enfermedad que acorde a los datos de la OMS, es una de las 10 enfermedades más incapacitantes a nivel mundial, actualmente ocupando alrededor como el lugar número 6, y pues tiene importantes costos para la persona que lo llega a padecer. Estos costos van a estar relacionados principalmente por una pérdida de empleo, baja funcionalidad, va a haber costos por pérdidas de horas de trabajo y pagos por compensación. Estos van a ser altos. También la persona va a presentar un deterioro social importante, ¿no? Y esto va a ser debido a las hospitalizaciones frecuentes o a la duración de los episodios que suelen ser, pues, que pueden llegar a durar bastante tiempo. También esta persona va a presentar un deterioro familiar, es decir, puede condicionar presencia de un aumento de divorcios o inestabilidad dentro de la familia, y se ha visto que es hasta 2.5 veces más altos los costos, esto en comparación con cualquier otro padecimiento. Se ha visto una relación importante entre los costos de la enfermedad con el retraso del diagnóstico, ya que actualmente se sabe que para que una persona reciba el diagnóstico correcto de trastorno bipolar se llega a tardar de 5 a 10 años. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la sintomatología de trastorno bipolar, pero enfocado más que nada a niños y adolescentes. Es importante mencionar que este trastorno en este tipo de población se va a presentar diferente en niños y adultos. El curso va a ser totalmente diferente y los síntomas se van a presentar y van a ser diferentes acorde a la etapa del desarrollo que estemos viendo en ese momento dentro de la población. El DSM nos va a orientar para el diagnóstico, pero este tipo de población no van a seguir cada uno de los puntos del DSM para cumplir los criterios de manía o de hipomanía, por lo que el diagnóstico suele ser un poco complicado. Los niños y adolescentes van a tener los periodos de manía o de elevación de estado de ánimo, pues van a ser crónicos y en ellos van a presentar estados como euforia, irritabilidad, grandiosidad, disminución en la necesidad de sueño y mayor expresividad verbal de la usual. También ellos igual que los adultos, van a presentar periodos de manía y de depresión, sin embargo los síntomas, como había mencionado, pues van a diferir un poco. Van a presentar una mayor elevación de la normal, va a haber también grandiosidad, va a haber un aumento de la actividad intencionada, sobre todo dirigida a un objeto,
o un objetivo, hay un incremento incluso de la actividad sexual, va a haber un ánimo expansivo, va a haber irritabilidad, va a tener también el paciente periodos de hipomanía, que va a haber síntomas de menor duración e intensidad que la manía. Y bueno, así como se diferencia adolescentes y niños de la población adulta, también se va a observar una diferencia entre niños y adolescentes, porque como había mencionado, depende de la etapa del desarrollo, la sintomatología va a variar un poco. Principalmente los niños van a tener fluctuaciones en el estado de ánimo, van a tener presentaciones mixtas y se puede asociar con problemas de comportamiento y ansiedad de separación, mientras que los adolescentes van a presentar una alta suicidabilidad, consumo de sustancias y trastorno de pánico. En cuanto a la sintomatología depresiva, pueden llegar a presentar síntomas de una depresión atípica, como puede ser hipersomnia, aumento del apetito, ganancia ponderal, anedonia e intentos suicidas. Vamos a ver que algunos autores llegan a mencionar que los síntomas nucleares de esta enfermedad son la euforia, la irritabilidad. También se ha observado en varios estudios que son más propensos a cometer el suicidio. Sus síntomas van a ser mucho más agudos que en los adultos, van a tener una mezcla entre síntomas de depresión y manía, van a tener una alta tasa de síntomas psicóticos. Va a haber una controversia en cuanto a la duración de los episodios, ya que hay algunos autores que pueden decir que aquí el episodio de manía puede durar 4 horas, 2 días, incluso se puede expandir hasta más de un mes, ¿no? Depende del paciente o de esta población. Y bueno, estos también se van a caracterizar por un ciclaje rápido, es decir, va a haber un cambio de polaridad que va a ser de 21.1 a 59.2 veces por año, ¿no? Esto nos habla de una tasa muy alta, una mayor al 66%. Se habla también que cuando un niño o un adolescente llega a presentar este tipo de trastorno, tiene un peor pronóstico que aquellos que inician en la vida adulta. Pacientes que reciben el diagnóstico de trastorno bipolar no especificado antes de los 12 años, se ha observado que más temprano inicien con este padecimiento, va a ser la mayor gravedad de la enfermedad, incluso ya una vez en la etapa adulta. Ahora, la importancia de todos estos estudios se han hecho es pues para reconocer qué tipos de síntomas preceden al trastorno bipolar, ya que, pues, como habíamos comentado, nos tardamos de 5 a 10 años en dar con el diagnóstico adecuado, y más si llegan a ser en una población tan difícil como son niños y adolescentes. Entonces se han hecho varios estudios en los que pues se han buscado los pródromos. Los pródromos son los síntomas iniciales que preceden al inicio de una enfermedad, y se puede decir que son manifestaciones sintomáticas de la enfermedad que son versiones más atenuadas de la misma. En varios estudios se ha llegado a reconocer que incluso la manía, la hipomanía, la ciclotimia, el trastorno bipolar tipo 2 pueden llegar a ser vistos como el último pródromo del trastorno bipolar tipo 1. En varios estudios también se ha llegado a ver que pues, los síntomas más comunes que llegan a referir ya en estudios prospectivos y retrospectivos, pues llegan a ser una disminución del sueño, ánimo bajo, irritabilidad, problemas de conducta, episodios de llanto e incremento de la energía. Como había mencionado, algunos estudios ya se habían hecho respecto a conocerlo, con la finalidad de conocer los pródromos del trastorno bipolar. Varios de estos han sido hechos con población de riesgo, y estos son pues, descendientes de pacientes con trastorno bipolar. En estos estudios se ha observado que estos tipos de pacientes son más propensos a desarrollar cualquier trastorno psiquiátrico, hasta 2.5 veces más que la población general. También se ha visto que el 50% de los hijos de esta población cumplen criterios para al menos algún trastorno psiquiátrico. Se ha visto también que entre ellos tienen 4 veces más probabilidades de presentar un trastorno del estado de ánimo, como es la depresión,
puede presentar trastornos del sueño y de ansiedad, y de un estudio que se hizo dentro del instituto se vio que lo que llegan a presentar más son los trastornos externalizados. Todos estos padecimientos llegan a presentarse principalmente o llegan a iniciar alrededor de los 17 años. Bueno, uno de los estudios más importantes que se ha hecho con este tipo de pacientes es el BIOS, con el BIOS, que es el Pittsburgh Bipolar Offspring Study, que es el mayor estudio hasta la fecha, en el cual pues se ha utilizado a descendientes de padres con trastorno bipolar, ¿no? En este estudio, pues, ¿qué se encontró? Se hicieron una comparación entre padres que tenían el diagnóstico de TBP1 y TBP2 y se compararon contra padres controles. Y se sacaron que los descendientes de este tipo de población cumplían con criterios de algunos diagnósticos categóricos como son trastornos disruptivos, episodios depresivos mayores o síntomas maníacos umbrales. También se vieron que este tipo de descendientes llegan a presentar unas mayores tasas de ansiedad o de trastorno del espectro bipolar, esto comparado con los hijos controles. Y también se vio relacionado a que entre más joven fuera la madre de estos niños, también tenían más probabilidades de presentar el trastorno o alguna conducta disruptiva. Vamos a pasar directamente al artículo. Toward the definition of a bipolar program, dimensional predictors of bipolar spectrum disorders in at-risk youth. Este artículo es de The American Journal of Psychiatry, que tiene un factor de impacto de 13.5. Este estudio que se realizó fue un estudio de corte, cuyo objetivo fue evaluar de manera prospectiva con el valor predictivo de varias medidas dimensionales aplicadas al inicio y en el seguimiento del estudio. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de identificar el cuadro prodrómico que pudiera predecir el inicio de este trastorno, sobre todo en la población joven, ¿no? Ya se había visto que se había hecho con anterioridad solo un estudio que cumplía con tales características, pero como la interpretación fue limitada, ya que únicamente 9 sujetos fueron los que finalmente desarrollaron algún trastorno del espectro bipolar. Se realizaron, para el reclutamiento se tomaron en cuenta pues a todos los hijos de descendientes de padres con trastorno bipolar, aquellos que fueran de entre 6 y 18 años y nada más con que no tuvieran el diagnóstico de discapacidad intelectual. En cuanto a los padres que tuvieron el trastorno del espectro bipolar tipo 1 o tipo 2, fueron reclutados ya sea por anuncios, estudios de investigación y pacientes de la consulta externa, ¿no? Hubieron algunos criterios de exclusión como fueron pues el diagnóstico de esquizofrenia, que tuvieron discapacidad intelectual o que también el trastorno afectivo fuera secundario al consumo de sustancias, de medicamentos o causa médica. En cuanto a padres del grupo control, estos fueron reclutados dentro de la comunidad, fueron pareados por sexo, edad, residencia y los criterios de exclusión fueran que no tuvieran también discapacidad intelectual, no tener parientes de primer grado con trastorno bipolar y no contar con diagnóstico de psicopatología de algún trastorno del espectro bipolar. En cuanto al procedimiento, primero se realizó pues el consentimiento informado y aquellos que aceptaron se les hizo una primera entrevista acorde al DSM-4. Y tanto a los padres como a los niños se aplicaron las siguientes escalas: el KISS-SATS-PL, el KISS-SATS de manía, el KISS-SATS de depresión, el Child Affective Lability Scale, el Child Behavior Checklist, y el seguimiento que se realizó fue de cada 2 años. Antes de empezar, bueno, vamos a ver que algunas anotaciones como el KISS-SATS, que esta es una entrevista semiestructurada que evalúa 46 diagnósticos psiquiátricos en el presente y a lo largo de la vida del niño. La confiabilidad interevaluador es de 0.6 a 1 y depende del diagnóstico, esta confiabilidad va a ir variando. Otra de las escalas que mencioné es la Child Affective Lability Scale, que es una escala de 20 ítems que reporta la regulación afectiva de parte de los
padres a los niños, que estos varían de entre 6 hasta los 16 años, y el Child Behavior Checklist, que es una escala tipo Likert con 118 preguntas que interrogan acerca de los problemas del comportamiento del niño. En cuanto al análisis estadístico, bueno, se juntaron estas escalas a lo largo de los años y por medio bueno, se aplicaron las escalas y se crearon 82 constructos, las cuales se fueron reduciendo por medio de análisis factorial con el factor de máxima verosimilitud y fueron los que finalmente dieron los 4 factores principales a estudiar en este estudio. Los 4 factores fueron el reporte del padre, el reporte de los niños, el Depression Rate Scale y el Mania Rate Scale. Posteriormente a esto se realizó los índices proporcionales de Cox y después se hizo la regresión logística penalizada por diferencias máximas, que es la regresión de Lazo, para finalmente dar un análisis de trayectoria por medio del modelo de un análisis estructurado. En este cuadro podemos observar los principales factores que se tomaron en cuenta: el reporte de los padres, el reporte de los niños, la escala de depresión y la escala de manía. De aquí los más importantes son los que se encuentran a nivel del lado izquierdo, en cuanto al reporte de los padres con síntomas internalizados, externalizados, de inatención y de inhibición. En cuanto al reporte de los niños, los más importantes fueron los síntomas internalizados, los externalizados y la habilidad afectiva. En cuanto a la depresión a la escala de depresión, fueron los síntomas depresivos, principalmente los atípicos, problemas del sueño y la suicidabilidad. Y en cuanto a escala de manía, se tomó en cuenta toda la escala. De esta no hubo separación. Cuando se realizó el estudio y se vieron, pues, se analizaron a todos los niños, se encontraron pues varios datos importantes. En cuanto a los padres que tenían trastorno bipolar contra los controles, se observaron que los padres con el padecimiento, pues casi ninguno estaba casado. Se encontraron que tenían una mayor predisposición, tenían más probabilidades o tenían más trastornos psiquiátricos acorde al DSM-4. Los padres que tenían el trastorno bipolar, que tenían incluso hijos con trastorno bipolar, se vieron que estos tenían menor edad y un menor nivel socioeconómico, y también se observó que la depresión en la pareja se presentaba principalmente cuando uno de los padres tenía el trastorno bipolar, pero no tenía hijos con este diagnóstico. En relación a los hijos, la edad media con la cual iniciaron la mayoría de los niños fue de 11.7 años para terminar con un total de 19.6 años al final del estudio. El 48% de la población fueron hombres. Se hizo alrededor de 3.6 consultas a los niños y el seguimiento casi en el 95% de los niños fue alrededor de 8.3 años. Se observó también que los hijos que ya tenían el diagnóstico de trastorno bipolar nacieron de madres más jóvenes y vivían solamente con uno de sus padres. En cuanto a los resultados, bueno, podemos observar que se observó un aumento de trastornos mentales que tenían los hijos con trastorno bipolar y posteriormente los hijos en riesgo. 33 hijos que iniciaron el estudio con 33 de los hijos iniciaron el estudio con el diagnóstico de trastorno bipolar. 44 de los hijos en riesgo al final del estudio fueron los que finalmente se convirtieron, y la edad de conversión media de estos niños fue alrededor de los 14.8 años. Se pudo observar también que en la aplicación de las escalas, aquellos niños que tenían pues el diagnóstico ya de trastorno bipolar marcaban puntajes mucho más altos, seguidos después de aquellos niños que eran la población en riesgo, es decir, los descendientes de padres con trastorno bipolar, esto a comparación de los controles. Como podemos observar en esta gráfica,
Bueno, están de rojo están los niños que ya están con el diagnóstico de trastorno bipolar, y estos son los puntajes de las escalas que se puede ver acorde a los 4 factores principales que habíamos mencionado. Los de color naranja son los niños que tienen el riesgo de presentar el trastorno bipolar, y los verdes son los controles. Aquí se puede observar cómo pues la puntuación de las escalas es mayor en aquellos que tienen el trastorno bipolar a comparación de los de riesgo, pero estos siguen puntuando aún más que los controles, excepto en el ítem del sueño, que ahí pues realmente no hubo como una diferencia significativa entre los pacientes con trastorno con riesgo y aquellos que no lo tenían. ¿Cuáles fueron los resultados iniciales de este estudio? Bueno, en cuanto a los resultados, fueron que los predictores de conversión la conversión estuvo asociada con una baja funcionalidad global de estos niños y a un aumento de los síntomas de manía y depresivos. También se observó que 84% cumplían criterios subsindromáticos maníacos por 30 días a lo largo de la vida, y 72% reportaron al menos 2 días durante la semana en el cual cumplían con estos criterios. Se observó también que el reporte de los padres fue más alto en cuanto a los síntomas internalizados. En el reporte de los niños salió más alto la labilidad afectiva. Tenían también una historia de trastornos depresivos, y 2 padres con trastorno bipolar también aumentaba. El inicio, y otro factor importante que salió y que no habían tomado en cuenta, es el inicio temprano del trastorno en los padres. Como aquí podemos observar, en la puntuación inicial, el reporte de los padres presentó que los síntomas internalizados fueron los más importantes. Con el reporte de los niños fueron los externalizados y la labilidad afectiva. Esto comparando a aquellos pacientes que tenían el espectro bipolar y aquellos que tenían ya el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Y realmente, bueno, se puede observar que tienen, que igual puntuaron alto en los mismos reportes. Ya en cuanto a los resultados finales, se observó que la mejor escala predictiva en cuanto a los padres fue el Child Behavior Checklist. En cuanto al reporte de los hijos, la mejor escala predictiva fue el Child Affective Lability Scale y sus subescalas. La irritabilidad fue tomada como el mejor factor independiente, y en segundo lugar la ansiedad y la depresión. En cuanto a los predictores de conversión antes de la siguiente consulta o antes de la última de terminar ya el estudio, se observaron que aquí los síntomas importantes fueron los síntomas maniáticos. Se observó también nuevamente que el reporte de los hijos era un factor. En cuanto a el reporte de la labilidad emocional, también se vio que era importante, y también se llegó a ver la irritabilidad, hiperactividad y distractibilidad. Bueno, este es el reporte final, la tabla del reporte final del estudio, en donde se observa que aquí los padres, si bien anteriormente habían mencionado que los internalizados eran los más importantes, en esta tabla se observa que ya al final del estudio, pues ellos reportaron que los más importantes eran los externalizados. En el reporte de los niños volvió a mostrar pues nuevamente que los externalizados eran importantes, pero aquí incrementó a comparación de la vez anterior la labilidad afectiva. En estas gráficas se pueden observar, bueno, en el eje de las X, el seguimiento es cada 2 años, 10, 8, 6, 4, menos 2 hasta el año 0. Se puede decir que ya el 0 sería como el punto de terminación del estudio, y el menos 2, pues es como la consulta proximal antes ya de terminar el estudio o que tuviera el paciente ya finalmente la conversión. En cuanto a la primera, pues vamos a observar el reporte de los síntomas internalizados de los padres. Se observa dentro de color rojo aquellos niños que tienen el trastorno del espectro bipolar,
y en azul aquellos niños que no lo presentan. Muy bien, se puede ver que aunque la variabilidad entre la puntuación de las escalas al inicio es muy alta, esta va a ir disminuyendo conforme nos vamos acercando hacia la última consulta y también tiende a ir descendiendo. Sin embargo, si observan aquellos niños que no tenían el trastorno del espectro bipolar, que son los de azul, siempre se conservó una variabilidad pues más o menos pequeña y fue así a lo largo del tiempo. En el reporte de los niños de la labilidad afectiva se puede observar nuevamente que la variabilidad entre el puntaje de las escalas llega a ser también bastante amplio. También va a tender a ir aumentando a lo largo del tiempo, pero también va a ir disminuyendo un poco la variabilidad. Esto también incluso a comparación de los niños control que no presentaron el trastorno, las cuales casi se mantuvo así hasta el final del estudio. Y uno de los más importantes que se observó fue en el Mania Rating Scale, en el cual se observó que igual la variabilidad al inicio también llegó a ser bastante amplia y que incluso pues algunos al inicio ni siquiera mostraban pues presencia de este tipo de sintomatología. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, fueron aumentando en el puntaje de estas escalas, como se puede observar, y también la variabilidad tendió a ir disminuyendo un poco. Esto a comparación de aquellos que no presentaron el trastorno, igual la variabilidad era muy pequeña y fue disminuyendo. Así se conservó. Ahora, cuando se hizo este estudio, ya con los resultados, después de todo el análisis que se realizó, se vio que los principales síntomas que llegaban a presentar los niños eran la labilidad afectiva, la ansiedad y la depresión, y otro factor como que no habían contado eran la edad de inicio del trastorno de los padres, el cual a final de cuentas resultó ser bastante significativa. En este análisis de trayectoria se observa que la edad de inicio de los padres es indirectamente proporcional hacia el trastorno inversamente proporcional al desarrollo del trastorno del espectro bipolar. Es decir, entre más joven el padre haya tenido el diagnóstico o haya desarrollado el diagnóstico, son mayores las probabilidades de que el niño tenga algún trastorno del espectro bipolar. También otro factor importante fue la ansiedad y la depresión. Estos es directamente proporcional, entre más ansiedad y depresión tenga el niño, también las probabilidades de que presente el trastorno van a ser más. Y la habilidad afectiva, que si bien también fue importante, digamos que se tiene que mantener a través del tiempo para que finalmente nos puedan dar el trastorno bipolar, o que incluso esta labilidad afectiva finalmente se convierta como en un síntoma subumbral de maníaco, también es el que finalmente nos va a dar el trastorno bipolar. En esta gráfica se compararon la edad de los padres que tenían al inicio del trastorno entre aquellos que iniciaron antes de los 18 años y aquellos que iniciaron después de los 18 años. Como se puede observar, incluso no teniendo síntomas o no presentando ningún síntoma, tan solo con que el padre haya presentado la edad, haya presentado el trastorno antes de los 18 años, pues este incrementa el riesgo de los niños de padecer el trastorno. Ahora, si yo a esto le sumo que el niño tiene ansiedad y depresión, pues las probabilidades de que presente el trastorno van a ir aumentando, pero siempre van a ser mayor en aquellos cuyos el padre haya presentado el diagnóstico antes. Y bueno, esto fue aumentando con ansiedad, labilidad afectiva y finalmente los tres más importantes, si se sumaba ansiedad, labilidad afectiva, depresión y síntomas maniáticos proximales, pues el aumento fue incluso mayor. ¿A qué conclusión se llegó con esto? Bueno, que los hijos con bajos niveles de labilidad afectiva, ansiedad, depresión y síntomas maniáticos
maníacos e inicio tardío en padres llegaban a presentar una probabilidad de desarrollar el trastorno hasta de un 2%. Sin embargo, cuando los hijos ya tenían altos niveles de labilidad afectiva, ansiedad, depresión y síntomas maníacos e inicio temprano en los padres, la probabilidad de que desarrollaron el trastorno fue de hasta un 49%, o sea, fue bastante, se elevó bastante en este estudio. En cuanto a la discusión, bueno, en los resultados de base se observó que de los más importantes en cuanto al reporte de los padres fueron los síntomas internalizados, principalmente ansiedad y depresión. En los resultados base y proximales, los más importantes fueron la labilidad afectiva. Los síntomas maníacos ya fueron importantes o fueron mostrando su importancia ya en la cita proximal. Se observó también que la edad temprana de desarrollo del trastorno bipolar en padres en menores de 18 años fue significativa. No se realizó alguna diferencia entre aquellos que presentaban TBP1 o TBP2. Los síntomas prodrómicos del trastorno bipolar se llegan a presentar hasta 7 años antes de la terminación de los estudios, pero ya empezaron a presentar el cuadro de trastorno bipolar 2 años antes de la terminación del estudio. Ahora, las fortalezas de este estudio fue que el tamaño de la muestra, así como el seguimiento cada 2 años, permitieron identificar el inicio del trastorno. También lo que volvió rico a este estudio fue que la información fue obtenida tanto de parte de los padres como de parte de los hijos y también fue evaluada por clínicos por medio de escalas, lo cual nos dio una mayor comprensión dimensional. En cuanto a las limitaciones, bueno, el estudio estuvo centrado en predictores del trastorno bipolar, pero únicamente en aquellos con descendientes con riesgo. Sería bueno aplicarlo como saldría dentro de la población general. Como las visitas, otro limitante es que como las visitas eran cada 2 años, pues entre esos 2 años pudieron haber surgido algunos síntomas que no fueron tomados en cuenta para el inicio del trastorno. También, bueno, a pesar de que la muestra fue significativa y una gran número de jóvenes desarrollaron trastorno con espectro bipolar, realmente fueron pocos los que finalmente dieron con el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 o trastorno bipolar tipo 2. Y otra limitación que consideramos importante es la variante del sueño, ya que no se aplicaron como tal escalas que midieran directamente el sueño, sino esta variante fue sacada de la escala de depresión del Key-SATS, por lo que pudiera no ser tan objetivo como nosotros quisiéramos. En cuanto a las conclusiones, bueno, se demuestra una vez más la etiología multifactorial del trastorno bipolar. La edad de inicio del trastorno de padres es un factor predictivo que por sí solo es importante a tomar en cuenta. Da pie a realización de nuevos estudios desde un enfoque dimensional y no categórico y demuestra la importancia de dar un seguimiento estrecho a la población de riesgo.